Muy buenos días, queridos hermanos de la Misión Cristiana Mensaje de Libertad y hermanos de otras congregaciones, bienvenidos. Les estamos saludando en esta mañana del 14 de noviembre del 2021 a todos nuestros hermanos en Cundinamarca, en Colombia, pero también a aquellos hermanos que están por fuera del país, que han nacido en diferentes partes del planeta, bienvenidos. Los estamos saludando desde Fusagasugá, Colombia, Suramérica. Como ya les dije en esta mañana del 14 de noviembre del 2021. Hoy ya es 14 de noviembre. ¿Cómo va pasando el tiempo de rápido? Otro año que va pasando. Pero gracias a Dios estamos reunidos como familia, estudiando, leyendo la palabra del Señor, meditando, orando unos por otros, y ha sido de gran bendición. Todos reciban un saludo muy sincero, pero también aquellas personas que últimamente están entrando en sintonía, pero aún no han tomado una decisión por Jesucristo, bienvenidos. Y les decimos que este puede ser el gran domingo de la salvación. Hoy 14 de noviembre. Solamente con que le digan al Padre, al Creador del universo, que aceptan la obra de Jesucristo en el Calvario, que Él murió, fue sepultado y resucitó para dar vida eterna a todo el que cree en Él. Si ustedes, amigos, le confiesan eso hoy a Dios, que aceptan lo que hizo Jesucristo en el Calvario, que murió, fue sepultado y resucitó, salvos serán completamente gratis. Y ese es el Cristo que nosotros hoy mostramos, predicamos, ese Cristo que dejó la tumba vacía, ese Cristo que dejó la cruz vacía por toda la humanidad. Lástima que toda la humanidad no va a aceptar este regalo, pero si usted lo quiere aceptar en esta mañana, va a tener la salvación gratuita. ¿Por qué? Porque la deuda pendiente por nuestros pecados quedó cancelada. Con su muerte, sepultura y resurrección, Cristo nos hizo libres y ustedes también pueden ser libres en este día. Bienvenidos todos. Vamos con nuestro tema de hoy, hermanos. Dios le dio gran importancia a la familia desde el paraíso. Él quiso mantener comunicación con nuestros primeros padres, Adán y Eva. Gran importancia la que Dios le ha dado a la familia. Allá en el paraíso, Él quería comunicarse con ellos. Él quería siempre tener una comunión permanente con ellos. Por el camino las cosas se dañaron, vino el pecado, pues claro, se rompió esa comunión, pero Dios siempre ha estado preocupado por la familia. Y es que nuestra familia ha sido creada a la imagen de Dios, con mente, corazón y voluntad. Con mente para conocerle, con corazón para adorarle y voluntad para obedecerle. Así fuimos creados los seres humanos y así fue creada nuestra familia, hermanos. Nuestros padres e hijos son una creación admirable y por esta razón merecedora de afecto, respeto y comprensión. Es creación de Dios. Es digna de respeto, hermanos. Nuestra familia, nuestros queridos seres, que están cercanos, que pueden estar retirados, pero, hermanos, ellos merecen todo afecto, respeto y comprensión. Son la mano de Dios ahí, hermanos. Sus vidas reflejan la belleza de Dios y han sido dotados de imaginación y capacidad para pensar, conocer y decidir. Dios nos hizo unas criaturas para que nos acompañaran, formidables, fenomenales. Lo que Dios hace es perfecto, hermanos. Y qué bueno que nosotros aprendamos a valorar la familia, lo que tenemos a nuestro lado, hermanos, mutuamente. Los valoramos, ellos nos valoran, pero de verdad que todos somos creación de Dios. Y nuestra familia es el prójimo, hermanos, y el Señor quiere que amemos al prójimo. La vida de nuestros seres queridos tiene un gran valor porque son nuestro prójimo. Y al ser salvos, son nuestros hermanos en Cristo. En el evento que nuestra familia es salva, pues también pasa a ser hermana en Cristo. Mi esposa no solamente es mi esposa, es mi hermana en Cristo. Mis hijos no solamente son hijos, nuestros hijos son hermanos en Cristo. ¿Por qué? Porque han dado su aceptación a lo que hizo Jesucristo en el Calvario, que murió, fue sepultado y resucitó. Eso nos hace salvos y somos, aparte de ser familiares, aparte de ser el prójimo, somos hermanos en Cristo. Imagínense. Pero con todo lo bueno que representan para nosotros, nuestros seres queridos, brindarles lo material y desearles lo mejor no es suficiente. Ellos necesitan a Jesucristo como Salvador personal.
A un hijo, a una hija no es nomás darle lo que pidan, lo que se les ofrezca, todo lo que quieran. Es bueno poderles brindar atenciones, una educación, poderlos ver progresar. Eso es muy lindo. Y que ojalá no les falte nada. Pero vamos a ver que todo eso es temporal. Hay algo más importante. Todo eso es bueno. Eso es muy bueno, que ellos tengan lo que necesitan, su educación. Eso es muy bueno. Mire, ver hijos prósperos, bien educados, casados y empresarios de éxito es bueno. ¿A qué no le va a gustar? Ver a su hijo progresar, a su hija bien casados, profesionales. Claro, eso es hermosísimo. Pero todo eso es temporal. ¿Por qué? Porque pronto todo se acabará. ¿Qué necesitan ellos? Urgentemente la redención, la vida eterna. Porque no podemos estar contentos porque nuestros hijos están bien. Y ore, hermano, y oremos para que a mi hijo le vaya bien, para que mi hija o mi hijo se casen bien, para que escoja la mujer o el marido que es, para que monte una empresa de éxito, para que termine su carrera, para que sea profesional, para que gane plata. Ore, hermano, ayúdeme a orar. Eso me han dicho a mí. Y yo les he dicho, ¿y qué de la salvación? ¿Qué sacamos con que lo tengan todo, lo material, y no tengan a Cristo en el corazón? Pues va a pasar lo de aquel hombre rico que no supo qué hacer con la plata y tumbó todo y lo volvió a hacer de nuevo y le dice el Señor, necio, tienes tanta plata, pero esta noche vienen por tu alma. ¿Qué sacamos con ver la gente muy rico? Y qué bueno verlos en la mejor condición. Y la mejor condición no es lo material, no es lo físico, no es lo que se ve. Lo mejor para nuestros hijos y nuestra familia, primeramente la salvación. Lo demás son añadiduras. Y repito, qué bueno que puedan gozar de las cosas materiales, pero cuánto mejor que gocen de la salvación, hermanos. Las palabras de Pablo a Timoteo nos deben animar para llamar a tiempo y fuera de tiempo a nuestros hijos, pareja y familiares a él. ¿Qué nos dice Timoteo allá en 2? 4:1-2? Te encarezco que prediques el Evangelio, que lo hagas rápidamente, a tiempo y fuera de tiempo, porque va a llegar el momento en que no quieren oír la verdad. Se van a amontonar maestros según sus propias concupiscencias para que los distraigan, para que les cuenten lo que quieren oír, para que les hablen de prosperidad, carro, casa y beca, salud, dinero y amor. Eso está buscando la humanidad, pero no está buscando a Dios. Están buscando sus propios beneficios de iglesia en iglesia, de un lado a otro, y hacen hasta lo imposible, pero por tener lo material. Pero qué bueno que la gente pueda asistir a las iglesias a buscar a Dios, a tener un compromiso con Dios. Y ahí es donde la vida cambia. Ahí es donde se ve el testimonio. Por lo material no hay necesidad de ir a una iglesia. Poniendo un buen negocio, haciendo sociedades, se levanta plata. Pero ir a la iglesia a buscar lo material, esa no es la intención de Dios. Vamos a la iglesia a buscar comunión con Dios, comunión con los hermanos y crecimiento espiritual. Y eso nos dará discernimiento para el negocio, para la empresa, para nuestros trabajos. Eso es distinto. Eso viene después de arreglar nuestra vida espiritual. Sus palabras, las de Pablo, deben inspirarnos para ayudarles a ver que lejos del Salvador nada pueden hacer y las buenas nuevas de Jesús son su única esperanza. Eso es lo que debemos transmitirle a nuestras familias, nuestros hijos, nuestros seres queridos. Lejos de Dios no hay nada. Se puede conseguir todo lo material, se puede tener todo lo que uno quiera lograr, pero lejos de Dios, tarde o temprano, todo quedará en el olvido. Y como todo esto se va a acabar en algún momento, no quiero ser fatalista, pero la Biblia nos dice que puede aparecer el Señor de un momento a otro por su iglesia, ahí quedó todo. ¿Y qué pasó con las vidas? ¿Qué pasó con las almas, con los corazones? Lejos de Dios, esa es la gran preocupación que nos embarga en la misión cristiana Mensaje de Libertad. Nuestro tema de hoy, ¿listos para salir? ¿Y la familia? La gran pregunta. Cristo puede venir en cualquier momento. ¿Estamos listos para salir? Sí, tenemos la maleta lista, hemos creído en el Señor Jesucristo. ¿Y la familia? ¿Me va a acompañar o se va a quedar? Porque si se va a quedar, miremos lo que dice Apocalipsis del capítulo 4 en adelante. Lo que le va a pasar a la humanidad que se queda sin Cristo. No podemos presentarnos delante del Señor con las manos vacías. No, mi familia no quiso creer. No, yo le rogué, yo no. Nosotros tenemos un pastorado en la casa. Y con la sabiduría, la prudencia y la ayuda del Espíritu Santo, el acompañamiento de Él, debemos no estar tranquilos hasta que nuestra familia
también esté lista con nosotros para partir. Basados en Hechos capítulo 16, 25, 34, que una parte la vimos hace 8 días, y hoy vamos, si bien vienen algunas figuras, algunas diapositivas parecidas, el tema es ya diferente. Va a ser mucho más centrado a la salvación de la familia. Ese es nuestro tema, hermanos. Bienvenidos. Listos para salir, ¿cierto? ¿Y la familia también? Pues bien, en el principio, en la creación, Dios hizo todo lo que vemos, pero también hizo al hombre. Nosotros somos creación. El hombre es creación de Dios. Y Adán estaba solo. Y el Señor vio que todo lo que había hecho era bueno, pero hay algo que dijo no es bueno, que el hombre esté solo. Nunca será bueno. El Señor lo vio así. Génesis 1:27 nos dice, y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, entonces hizo su ayuda idónea a Eva, para que fuera en rescate de la soledad del hombre. Para eso creó a la mujer. El hombre estaba solo, pero vea, le hizo una mujer para que lo rescatara de esa soledad y pudieran los dos ser uno solo. Ese es el propósito de Dios. ¿Y qué más hizo el Señor después de ver esta pareja? Los bendijo, o sea, los casó. Este es el primer matrimonio. Qué bendición, ¿no? ¿Quién lo celebró? Dios, allí en el paraíso. Los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, tengan una familia. O sea, que Dios le dio gran importancia a la familia. No les dijo, quédense solos y disfruten. Todo esto es de ustedes. No, multiplíquense, tengan familia. Y claro, vinieron los primeros hijos. Ellos en ese sentido fueron obedientes, tuvieron hijos y se multiplicó y se llenó la tierra. ¿Cuál era el propósito de Dios? Isaías 43:7 nos dice, hablando del pueblo de Israel, pero también nos podemos involucrar, para la gloria mía los he creado. Yo los creé, dice el Señor, para la gloria mía. Todos fuimos creados para la honra y la gloria de Dios. Y cuando nosotros amamos nuestra familia, cuando nosotros buscamos la salvación de nuestra familia, estamos dándole la honra y gloria al Creador, porque ellos también le van a adorar a Él. Ellos son la honra y gloria de Dios en la medida que conozcan de Jesucristo como el Salvador. Van a hacer lo que nosotros también hacemos, adorarle a Él, porque para eso fuimos creados. Para la gloria mía los he creado, dice el Señor. Nunca, después dice en Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Está hablando Moisés con Josué, está dándole la información del Señor. Sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Qué ha querido el Señor? Que su palabra sea conocida, que su palabra sea obedecida. Pero claro, si no creen, ¿qué van a saber de Dios? ¿Qué van a obedecer si no creen la palabra del Señor? Entonces, ¿qué tan importante es lo que le está diciendo desde el comienzo el Señor a Josué? Que nunca se aparte la palabra de Él. El día que esto se aparte de nosotros, hermanos, quedamos sin dirección. Quedamos como los pilotos de un avión sin el manual. Y ahí sí, con el riesgo de la catástrofe. Y dice el Salmo 1:3, corroborando esto, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. Feliz, ¿no? Ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita día y noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace, ¿qué? Prosperará. Y en su ley medita de día y de noche. ¿Qué le dijo el Señor a Josué? No se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Y años después, el salmista nos dice, y en su ley medita de día y de noche, dice, bienaventurado el varón, o sea, el hombre y la mujer, que meditan de día y de noche en la palabra del Señor. Ese bienaventurado
es doblemente feliz. Feliz el hombre y la mujer que meditan en la palabra del Señor. ¿Cuál es el resultado de meditar la palabra de Dios? ¿Mm? ¿Trae resultado la obediencia a la palabra del Señor? ¿Cómo cuál es? Pues ahí está, hermanos. Dice, entonces harás prosperar tu camino, el trabajo, el pensamiento, los proyectos, las ideas, los sueños, lo que va a hacer, va a prosperar. Inicialmente en la parte espiritual, pero también vendrán las consecuencias en la parte material, en la parte física. Y mire abajo, y su hoja no cae. Es decir, vengan los veranos, vengan las tormentas, vengan las tribulaciones, las adversidades, permanece fiel el creyente que lee y medita en la palabra del Señor. Dice, será como árbol plantado, quiere decir que pase lo que pase, suceda lo que suceda, va a estar firme ahí porque medita en la palabra del Señor y todo lo que hace que prosperará. Ese es el resultado de la obediencia, hermanos, a la palabra del Señor. Cuando uno mira la Biblia como los que estamos leyéndola en ese Antiguo Testamento, ¿cuál fue el problema? El mismo de hoy, desobediencia e idolatría. Como consecuencia, para muchos creyentes, estancamiento espiritual. No avanzan un metro en la vida espiritual, de medio lado y más bien hacia atrás. ¿Por qué? Por el descuido a la palabra de Dios. Y eso es desobediencia. Y pedimos oración y oramos, pero ¿cómo va a haber respuesta en desobediencia? Pero cuando hay obediencia, todo lo que hace prosperará y harás prosperar tu camino, dice el Señor. Dice Deuteronomio 6:6, vean esto, de lo que está hablando Moisés. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás ¿a quién? A tus hijos. Y hablarás de ellas estando en donde o donde en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Estas palabras. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Acá estará la palabra. Como frontales entre 100 y 100. Entre tus ojos estarán ahí, hermanos. Y las escribirás en los postes, en tu casa y en tus puertas. En 3 formas nos está diciendo aquí Moisés, en el corazón. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, estarán acá. Y las repetirás a tus hijos y hablaré de ella estando en casa. ¿Dónde? En el hogar, en la familia, hermanos. Y andando por el camino y al acostarte cuando te levantes para dirigir su vida. Ahí está, hermanos. La palabra del Señor para tenerla en el corazón, para hablar en mi familia y para mi transitar diario. Hay un error cuando creemos que en la escuela dominical nos van a educar nuestros hijos. Hay un error cuando creemos que en la escuela, que en el jardín infantil, que en el colegio, que en la universidad nos van a cuidar a nuestros hijos espiritualmente y no les van a trazar el camino. No, allá los van a educar y les van a enseñar materias. Pero la responsabilidad en su vida espiritual para su diario vivir es del papá y la mamá. Especialmente el papá. Pero en muchos casos la mamá ha tenido que asumir la dirección y le ha tocado a ella. Pero aquí lo que dice, la repetirás a tus hijos, no a los hijos del vecino, no a los de allí, a tus hijos, a tu propia casa, es lo que nos está diciendo el Señor. La repetirás a ella. Y muchas personas se escudan en la escuela dominical o se escudan en el colegio, es que allí lo dañaron, o es que allí no le enseñan, la formación viene de hogar. Y son los padres los directos responsables, no los pastores, ni los líderes, ni la escuela, ni los profesores. Eso es distinto a las enseñanzas que se dan. En el hogar, dice, a tus hijos, y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino cuando se va con ellos, y al acostarte y cuando te levantes, siempre la palabra del Señor, hermanos. Y abajo dice, la escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, la publicarás, que la gente sepa lo que hay ahí, quien vive ahí, que es gente cristiana, que es gente temerosa de Dios. Pero hay muchas personas que les da pena hasta cargar la Biblia y mucho menos o mucho más pena que les digan hermanos. Uy, qué vergüenza, dijo el Señor, yo también me avergonzaré, porque como hermanos somos iglesia del Señor y debemos nosotros siempre estar dispuestos a mostrar que alguien llegue a nuestra casa y tenga un impacto, no por los artistas, no por las quién sabe qué cosas que tengamos en las paredes, sino que vean algo, que se impacten, que lean, que se lleven algo en su corazón
de lo que vieron en nuestras casas, porque esa es una manera de predicar. Pueda que no haya tiempo sino de saludarlos, pero ellos miraron algo. ¿Se acuerdan de Lidia, perdón, la vendedora de púrpura? Ella estaba poniendo cuidado a lo que alguien estaba hablando. Y hay personas que se están dando cuenta de nuestra actividad como creyentes y pueden ser impactados para la salvación. Pero si nos quedamos callados, si no mostramos a Cristo de muchas formas, no va a pasar nada, hermanos. Y las publicarás como testimonio de que somos cristianos, que no nos dé pena, que no nos dé vergüenza decir que somos cristianos, hermanos, porque Él también se va a avergonzar de nosotros. Seguimos. Vamos a recordar algo de lo que sucedió allá en Hechos 16 y que vimos el domingo pasado, pues para poder llegar al tema de hoy con Pablo y con el carcelero. Entonces Pablo vio a esta joven que tenía espíritu de adivinación. Y dice en Hechos 16, 18, y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y le dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Entonces Pablo le expulsó el espíritu de adivinación a esta muchacha que le ocasionaba grandes ganancias a los amos de ella. Ella prácticamente era una esclava, una persona utilizada por otros para adquirir ganancia a través de la adivinación. Pablo expulsó el espíritu de adivinación. ¿Cuál fue el resultado? Que se enojaron los amos de ella y los acusaron ante las autoridades. Hubo revuelo en el pueblo, los acusaron falsamente, los encarcelaron, pero antes, vea, los azotaron. Hechos 16, 23, después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Mire lo que le dicen al carcelero, que los guarde con seguridad. Muy bien. 16, 24, el cual, el carcelero, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. ¿Qué orden recibió el carcelero? Que los pusiera con seguridad. No nos dice que escóndalos bien y colóquele cepo y póngale mucha guardia y póngales el pie encima. Con seguridad. ¿Por qué? Ellos no eran presos peligrosos, no eran delincuentes ni eran malhechores. Eran, según ellos, que estaban haciendo disturbio en la ciudad con su predicación, pero no era más. ¿Cuál era el carácter de este guardia? Duro, bravo, enemigo del evangelio. Hasta ahora estaba llegando el evangelio, pero él ya se mostró enemigo por ver el escándalo que se hizo y por complacerse con el pueblo y con sus patrones también, con los magistrados, pues les dio peor de maltrato que el que le dieron públicamente con los azotes y lo llevó a la peor condición. El guardia, el carácter era de odio, de desprecio a estos hombres del Señor, hermanos. Pero ¿qué pasará por el camino, no? Pues allí en la cárcel, ¿qué está sucediendo? Ahí están ellos en el cepo, sus piececitos están ahí prensados, hermanos. No hay forma de escapar, como les expliqué. Primero por el cepo, que eran un par de vigas inmensas con 2 orificios, con 4 orificios para los pies de ellos, con seguridad a los lados, por decir algo, cadenas, candados. Aparte de eso, físicamente muy maltratados porque le dieron muchos azotes. ¿Para dónde iban a coger ellos, hermanos? ¿Qué están haciendo ellos? Dice la palabra del Señor, Hechos 16, 25, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. La palabra de Dios no está presa, dijo Pablo. Ellos están de esta forma dando testimonio y predicando. No están maldiciendo, no se están quejando, no están rezongando, no están vociferando. Están en medio de ese dolor, hermanos, dando gloria a Dios y dando testimonio. Mire que la adversidad, sabiéndola manejar, viéndola desde la perspectiva de Dios, el sufrimiento, sirve como testimonio, hermanos. Conozco hermanos que con cáncer han ido al Instituto de Cancerología a llevar Biblias y a llevar tratados y a predicar. Con cáncer van donde hay cáncer a llevar la salvación. Mire lo que están haciendo ellos. Pero hay algunos que nos da una gripa y quedamos derretidos, hermanos. Quedamos muertos con una llovizna, se me acabaron los minutos, no traje las gafas, se me quedó la Biblia, no hay quien me lleve, no hay quien me cargue, no hay quien me acompañe, no hay nada. Muerto, perdí el gozo de la salvación. Y tal vez la salvación, pues. Pero vean esta enseñanza, hermanos. Qué fortaleza la de los hijos de Dios. Nosotros podemos estar en la misma fortaleza, no en las mismas condiciones porque ahora no nos están persiguiendo.
pero sí podemos ser fuertes en los momentos difíciles. ¿Cuál fue el comportamiento de Pablo y Silas? Testimonio. Ahí están predicando el Evangelio con esa actitud. Es que se predica de muchas maneras. Su actitud en la adversidad valió la pena. Claro que vamos a ver que valió la pena, hermanos. Porque lo que sucedió después fue por el testimonio de estos hombres, hermanos. El no protestar tenía un propósito claro. Si ellos se hubieran puesto a alegar, a vociferar, a insultar a las autoridades, a reclamar que fue injusto, no hubieran podido dar testimonio. Y ese ha sido un gran problema, que muchas veces ante la adversidad, ante los problemas y dificultades, lanzamos palabras, decimos cosas y después, ¿cómo sacamos la Biblia? Después de que nos expresamos de una manera terrible, hasta con groserías. ¿Cómo habla uno del Evangelio después, hermanos? Ellos lo hicieron correctamente. Pablo sabía que tenía su confianza en Dios, que protestar a veces no sirve de nada. Y qué bueno cuando le deja a uno las cosas a Dios. Él hará. Él es nuestro defensor, hermanos. Él no se queda con nada ajeno, hermanos. Y Él nunca olvida a sus hijos. Y lo vamos a ver. No los olvida y no nos olvida, hermanos. Nunca nos ha olvidado. De repente, ¿qué pasó, hermanos? Entonces, 16:26 de Hechos, sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. ¿Cómo sería eso? Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¿Quién hizo esto? Los científicos dirían que fue un terremoto natural. Pero vean esto. Para que suelte las cadenas, para que todos queden libres, tuvo que haber estado aquí la mano de alguien, ¿no? La mano de Dios. Hay una gran pregunta. ¿Por qué nadie murió a causa del terremoto? Si fue tan terrible, pues ¿qué tal si hubieran muerto? ¿Cómo hubiera quedado el testimonio? No, pues Dios los mató. ¿Qué los iba a salvar? ¿Los quería que los mataran a todos ahí? No, precisamente por eso nadie murió, porque se iba a predicar el Evangelio y los planes de Dios son un misterio, hermanos. Que uno dice, pero ¿cómo no pasó nada? Pues no, porque Dios tenía otros planes, hermanos. Ahora, ¿cuál fue el motivo para que nadie huyera? ¿Por qué no se fueron? Cuando se caen, todos quedaron libres, porque quedaron sin candados, sin grillos, las rejas se cayeron, las paredes se cayeron, quedaron pues como en lo pelado, en un potrero. ¿Por qué no se fueron? ¿Por qué Pablo entonces? Viene la pregunta, ¿no? No huyó. ¿Qué pasó con los demás presos? Ahí se habla de Pablo y de Silas que ellos se quedaron quietos, pues los demás también, porque no dice la palabra del Señor que salieron corriendo y los guardias a perseguirlo. No, no pasó eso, hermanos. Los planes de Dios son perfectos. 16:27, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido, le llegaron con la información. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. ¿Todos? O sea que no se fue ningún preso. ¿Cómo es de importante el testimonio, no, hermanos? Estos hombres, antes del terremoto, habían escuchado alabanzas a Dios y ellos empezaron a comprender que algo de arriba estaba sucediendo, algo divino. El testimonio juega un papel, hermanos, en esos momentos de adversidad. Pero muchos de nosotros nos desencajamos, nos desesperamos y no nos da tiempo ya a testificar. Quedó por el piso el testimonio para abrir la boca. Mire el resultado, hermanos. ¿Qué va a hacer este carcelero? ¿Por qué intentó matarse el carcelero? Porque en aquella época, si se escapaba un preso, pagaba el carcelero con la vida. Y Pablo viendo eso, Pablo se hubiera podido haber ido como Pedro. Vino un ángel y le dijo, váyase. Pablo hubiera podido decir, yo voy a ser como Pedro. Se cayeron las paredes, quedamos sueltos, pues camine porque esto es obra de Dios. Claro, Pablo lo hubiera podido decir, pero no. Los propósitos de Dios estaban ahí con el carcelero, hermanos. ¿Cómo lo iba a permitir? En poder de otro, déjelo que se mate. Mire cómo nos metió en el cepo. Mire cómo nos llevó hasta el rincón más profundo, hermanos. Pues que se mate, eso es obra de Dios. Si Dios le permite que se mate es porque Dios le está cobrando a él. Porque algunos tenemos la teología de la retaliación. Trate con él, Señor, que pague lo que me hizo. ¿Qué nos dice el Señor? Ore por los enemigos. Ámelos. Permita que ellos también lleguen al cielo, hermanos. Eso nos dice el Señor, hermanos. Pues aquí Pablo, vea lo que está haciendo. No vaya a ser. Como quien dice, espere que le voy a decir primero 2 o 3 cositas para la vida eterna. Él se iba a suicidar. ¿Por qué no huyó Pablo? Claro, si hubiera
huido, se perdió la misión en Filipos y no había nacido la iglesia en Europa. En Europa, aquí van a ser hermanos, como les dije hace 8 días con Lidia. No es nomás salir corriendo cuando hay adversidades, hermanos. No es nomás salir corriendo. Entonces, porque aquella persona me cerró la puerta, o que porque aquella persona no me recogió, o porque aquel no vino a acompañarme, o porque no tuve para el pasaje. No, hasta lo imposible por llevar el evangelio, hermanos. Dios, si da una misión, da una provisión. Si hay una comisión de Dios, está la provisión, hermano. Si es en la carne, si hay fracaso. Pero cuando Dios tiene planes y cuando oramos para hacerlo, Dios tiene ahí toda la protección y tiene toda la provisión, toda la protección. Estaban siendo apaleados, pero sí, una ironía. Estaban recibiendo azotes, pero estaban protegidos por Dios. Alguien dice, no, esto yo no lo entiendo. Sí, cuando estamos leyendo la Biblia lo entendemos. Algunas personas, claro, no lo van a entender porque todavía no hay fe ni está el Espíritu Santo. Pero ya cuando empieza uno a mirar esto, dice, como cuando dicen Hebreos, corran con paciencia. ¿Quién va a correr con paciencia? Si uno corre de asustado, uno corre rápido. No, corra con paciencia. O sea, predique, apúrele. Si no vino el Señor, tenga paciencia. Ah, que no fueron a la iglesia, tenga paciencia. Usted predique, que la obra es del Señor. Porque quisiéramos que de una vez cogieran y se arrodillaran y caminaran, oraran y vamos a la iglesia. No, compartamos el Evangelio. El Señor es el que lo lleva a través del Espíritu Santo, no nosotros. Vea pues todo lo que pasó ahí, hermanos. No huyó él. ¿Por qué Pablo evitó ese suicidio? Por lo que ya les comenté. ¿Qué tal que se hubiera suicidado el carcelero? Hubiera quedado en Pablo ese dolor, ¿no? Y hubieran dicho todos, claro, a eso fue que vino Pablo, a que el otro se matara. Y lo hubieran culpado. No, hubiera sido terrible. Pero vea todo lo que está haciendo el Señor por salvar un alma. Un alma, una familia, un continente, hermanos. Un continente. Hechos 16:29. Él entonces, pidiendo luz, cuando se dio cuenta el carcelero que era maloso, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo, pero en reverencia, no en adoración. Y Silas, y sacándolos, les dijo la pregunta que ha sido también controversia. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Por qué? Mire, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Cree. No dijo pague, cree. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. En Hechos 16:32. ¿Por qué el carcelero preguntó por la salvación? Sencillo. Preguntó por la salvación porque él se dio cuenta de algo. Primero, supo de que estaban en la cárcel alabando y glorificando a Dios. Supo que los presos no se fueron. Pablo tampoco se fue. Entonces esto le impactó, el testimonio llegó a su corazón, el Espíritu Santo oró y este hombre inmediatamente dijo, ¿qué debo hacer para ser como ustedes? Qué bueno que la gente diga eso, ¿no? Yo quiero ir a esa iglesia. ¿Qué hago para poder vivir en la adversidad, en los momentos difíciles, para vivir como ustedes, que viven llenos de gozo y de felicidad? ¿Qué hago para ser tan alegre y tan feliz como ustedes? Que la gente diga eso, hermanos. Eso fue lo que hizo el carcelero. ¿Qué hago para ser como usted, Pablo? Con ese valor, con esa fortaleza. ¿La familia del carcelero se salvó porque él creyó? Esa es la gran pregunta. Muchos padres creen que porque están en la iglesia sus hijos son salvos. Debemos tener mucho cuidado con eso. Creed en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Algunos creen que esta es una promesa. Esto no es una promesa, eso fue una respuesta que es distinto, hermanos. ¿Es una promesa la respuesta de Pablo al carcelero? No. Él está respondiendo. ¿Qué debo hacer para creer? Cree en el Señor Jesucristo. Para ser salvo, cree en el Señor Jesucristo. No fue una promesa. Él le respondió, si usted cree, se va a salvar con su familia. O sea, por creer. Por creer en Jesucristo, hermanos. Pues creyó porque les predicó la palabra. Tuvieron tiempo, lo llevó a su casa. Miren lo que dice la Biblia. Y él tomándolos en aquella misma hora, Hechos 16:33, en aquella hora de la noche, les lavó las heridas. Vea cómo cambiaron las cosas. Y enseguida se bautizó con él y todos los suyos. El hombre, claro, reconoció todo el error que cometió. Y él mismo, mire lo que hace Dios, hermanos. Pone a limpiar las heridas a quien las causó. Y vea, está usando a este hombre. Pues él estaba implicado en el castigo para ellos. Y ahora, límpielos, haga esto con ellos. Son mis hijos. Y usted también va a ser hijo mío. ¿Por qué fueron bautizados de noche? Una buena pregunta.
Una buena pregunta. ¿Por qué fueron bautizados de noche? Pablo aprovechó la oportunidad. Estaban cerca también al río, como vimos lo de Lidia. Pablo se iba a ir en pocos días. Era mejor de una vez. Ya conocieron la doctrina, aceptaron la obra de Jesucristo en el Calvario, que era lo que predicaba Pablo, muerte, sepultura y resurrección, y pues bauticémoslos. En algunos casos no hay que esperar tanto tiempo desde que la gente crea de todo corazón. Y este hombre, al llevarlos a su casa y a limpiarle las heridas, demostró de todo corazón que había creído, hermanos. ¿La hora para bautizar influye en algo? No, no influye, hermanos, ni la hora ni el sitio. Donde haya un río, una piscina, lo hacemos por inmersión. Algunas iglesias por aspersión. Nosotros por inmersión, pero bueno, cada cual allá. Nosotros sí. Y a la hora que sea, por la mañana, por la tarde. Si es necesario hacerlo de noche, no lo hemos hecho. Pero si es necesario, por alguna circunstancia, lo hacemos, hermanos. Sé que en algunas veredas y en muchas partes del campo lo han hecho, por las distancias y por todo. O sea que no influye la hora, hermanos. ¿Cuáles fueron los propósitos de Pablo? Dejar sentado en ellos la seguridad de lo que habían creído. Y cumplió con uno de los elementos de la Biblia para la iglesia, el bautismo, que son dos, el bautismo y la cena del Señor. De una vez creyeron, el que creyere y fuera bautizado, creyere primero y enseguida los bautizó. Él está cumpliendo con lo que dijo el Señor en Mateo 28, id y bautizad. Bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? Predíqueles y bautíceles. Ahí está cumpliendo él, hermanos. Se bautizó el carcelero, hermanos, con su familia. ¿Qué dice Hechos 16:34? Y llevándolos a su casa les puso a la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Mire, las congratulaciones, ¿no? La gratitud. ¿Qué actitud asumió el carcelero? Lo contrario de hacía unas horas. Malo, presionándolos, poniéndoles el pie encima, sus piecitos en el cepo. Terrible la actitud del ahora vea cómo cambia Dios. El único que cambia vidas es Dios y su palabra. Uno pretende cambiar a los demás. Pablo no lo está cambiando a él. Dios está trabajando en el corazón del carcelero a través de la palabra. Nosotros no cambiamos absolutamente a nadie. Y hay en muchos hogares que hay pelea. Usted no cambia, mi hijo no cambia, mi marido no cambia, mi mujer no cambia, es que este no ora, es que este no lee. Pero ¿qué van a cambiar si no son creyentes? Porque a un creyente no hay necesidad de decirle que ore ni que lea la Biblia. Pero los inconversos, ¿cómo? Eso es un fariseísmo moderno. Querer aplicarles la ley a ellos o la palabra a ellos si ellos no conocen. Ahí es que predicarles. Y después de que se les predique el Evangelio, ellos van a comprender la necesidad de orar o se les explica después la necesidad de leer la palabra. Aquel carcelero asumió una actitud de creyente, 2 Corintios 5:17, de modo que el que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, se me olvidó que era malo, que los había perseguido y que los maltraté, qué pena. Todo lo que se ofrezca están en mi casa. ¿Ah? Igual hizo Lidia, pero Lidia no los maltrató. ¿Quiso pagar o dar dádivas por el bautismo? No. Hay personas que lo hacen por pagar. No. Él quiso ser agradecido, hermanos. Qué bendición ser hermanos agradecidos después de semejante bendición tan grande, la salvación. Pablo hizo bien en aceptar las atenciones. Claro, él no estaba cobrando, porque ha habido casos en que hay líderes religiosos y cristianos o evangélicos que cobran por el bautismo, que cobran por las oraciones, por los actos de defunción, por asistir a ceremonias de matrimonios y todo. Cobran de ambos lados, hermanos. Eso es completamente gratis. Pero si hay atenciones, bienvenidas todas las que sean. Y ese es el pueblo de Dios que empieza a ser grato, hermanos, con quien le está participando el gozo espiritual, hermanos. Lo hizo muy bien en aceptar. Hubiera sido muy mal que no lo hubiera recibido en esa cultura. Y en la otra, hermano, a uno le ofrecen algo, a usted le ofrecen algo, acéptelo en Cristo, en los hermanos en Cristo, por gratitud. Hay hermanos que son gratos. Y eso le encanta al Señor, que tengamos gratitud con Él. Y si la tenemos con Él, la tenemos como hermanos en Cristo, hermanos. Vamos rápido entonces. ¿Qué pasó? En Hechos 16:14, ¿qué sucedió? Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Teatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Ya lo vimos hace 8 días, se salvó Lidia en esa ciudad. Ahora, ¿qué pasó aquí? Ellos dijeron, el carcelero, después de lo que sucedió, ¿qué debo hacer, no? Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y se salvaron. En ambos casos, en el de Lidia y en el del carcelero,
la palabra de Dios fue predicada y aceptada la obra de Jesucristo en la cruz. Ahí nace la iglesia en Europa con estos dos casos, hermanos. Una mujer, un carcelero y una expulsión de un espíritu de adivinación. Hechos 16:15, hermanos. Esto es muy interesante. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, lo de Lidia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. ¿Y qué dijo el carcelero, hermanos? Hechos 16:33, y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas y enseguida se bautizó, él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Se bautizaron las dos familias. Las dos familias, este es el tema, hermanos. Esto es lo que más me interesa. El tema todo es interesante, pero el bautismo de las dos familias, ¿por qué? Por el testimonio. ¿De quién? Tanto de Lidia como del carcelero. En medio de lo tirano que fue en la cárcel, seguramente en su hogar era una persona que tenía credibilidad, que tenía autoridad. Y tan pronto vino la predicación del Evangelio, ellos le acompañaron a él para el bautismo, hermanos. ¿Qué dice 2 Timoteo 3:16? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Por eso debemos en la casa, en la familia o con la familia, comentarles, predicarles la palabra del Señor. ¿Qué quiere decir que la palabra del Señor es inspirada? Dios ha respirado esa palabra, como que les sopló a los profetas y a los apóstoles, les dio en su corazón lo que debían escribirnos, y aquí tenemos todo el soplo de Dios, toda la respiración de Dios la tenemos acá en 66 libros. Esta es la inspiración de Dios, hermano, la que nos dice 2 Timoteo. ¿Para qué es útil? Para enseñar, para discipular con el Nuevo y el Antiguo Testamento, o sea, para hablarles de la doctrina, hermanos. ¿Por qué redarguir? ¿Qué es redarguir? Convencer del error y traer al arrepentimiento. Para eso sirve la palabra de Dios. Si hay alguien en nuestra familia que está por malos pasos, ¿cómo corregimos? ¿Qué es corregir? Restaurar, enderezar, traer al buen camino. Y sí que tenemos esos problemas en familia. Caminos, van por caminos torcidos, y qué bueno poderlos corregir, traer, hermanos. Pero a través de la palabra, instruir como entrenar a un niño en la piedad, reverencia y respeto. Eso es instruir, enseñarles también el respeto a Dios, qué es lo que se perdió, qué es lo que no se ha hecho. Y por eso hay tanto ateísmo, hermano, tanto desorden, tanto entenebrecimiento en el mundo, porque no hay nada de la palabra de Dios en el hogar, hermanos. ¿Qué dice Proverbios 22:6? Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuera viejo no se apartará de él. Esto es lo que nosotros debemos hacer con la palabra del Señor. Para esto es que nos la dieron. Y esto es lo que debemos aplicar en nuestros hogares, hermanos, para enseñarles, redarguirlos, corregirlos, instruirlos desde pequeños. Pero a toda la familia, no solamente a los niños, al adolescente, aún al adulto que esté en casa, al papá, a la mamá que no conozcan del Evangelio. Mire, hermanos, toda la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, es inspirada y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La gran preocupación, la salvación de la familia, hermanos. ¿Qué sucedió con los apóstoles, hermanos? Mire lo que dice Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Testigos primeramente dónde? En Jerusalén. ¿Por qué traigo este comentario o este relato bíblico? ¿Qué les dijo el Señor a los apóstoles cuando se iba a ir? Me seréis testigos en Jerusalén primero, en toda Judea, en Samaria y en lo último de la tierra. ¿Por qué en Jerusalén primero? Primero mi casa, primero donde estamos, primero a donde llegó el Evangelio, aquí a Jerusalén. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Queremos evangelizar primero mi casa, porque no tiene sentido que yo esté buscando, es bueno ser misionero, buscar viajar o salir a la calle y buscar almas para el Señor, pero ¿qué de mi casa? ¿Dónde está mi familia? Yo sé que debo preocuparme por otros, pero ¿dónde está mi familia? Porque es muy bueno pasar enseguida a tender la cama y hacer oficio y no hacer oficio en mi casa. Y así es muy bueno estar por fuera llevando la salvación, pero ¿qué de los míos, de los que me dio el Señor, de los que tengo en el entorno ahí, en el seno familiar? Lo que está diciendo en Jerusalén es primero acá, y a nosotros lo podemos interpretar primero la casa. Evangelicemos la casa. Eso no quiere decir que entonces no vamos a poder ir a otra parte. Sí, pero la casa, ¿dónde está? Nosotros ya estamos listos, y la casa, y mire lo que dice nuestro relato, 1:11 de Hechos.
los cuales también le dijeron, los varones que se le aparecieron a los apóstoles cuando se quedaron mirando la partida del Señor, la ascensión, le dice, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Ellos se quedaron mirando la partida del Señor. Él les dijo, prediquen primero en casa y después en otras partes. Y se fue. Fue lo último que él les habló. Primero la casa y después lo de los lados. Cuando estaban en esa situación mirando hacia arriba, aparecieron unos hombres, unos ángeles, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Así lo van a ver. Como Él se fue, así va a regresar, hermanos. Así vendrá. Y entonces Jesucristo regresará. ¿Estamos preparados? Él nos dijo, a todos, antes de irse, prediquen el Evangelio. Comiencen por casa. Va a volver. ¿Lo hicimos o no lo hicimos? O simplemente cerramos la Biblia. Mi hijo, mi hija no me quiere poner cuidado. A mi marido no le gusta. Mi mujer, poco de eso. Y con eso quedamos contentos. Ahí es donde nos toca doblar rodilla. Si es necesario ayunar. Entregar rendidos a Dios. Padre, capacítame para hablarles. Dame fuerza. Pero en el poder del Espíritu. Dame sabiduría. Pero también dame paciencia y amor. Tener compasión por las almas de los perdidos. Y en mi casa hay perdidos, Señor, ayúdame en la salvación de ellos, porque esa fue la comisión que tú me dejaste y sé que pronto vas a venir y no me puedo presentar con las manos vacías. Para meditar. Muy bien. Los testimonios de Lidia y el carcelero de Filipos en este relato del libro de Hechos nos enseñan la preocupación, respeto y afecto hacia sus hogares y familias. Qué bendición, ¿no? Eso no fue que el carcelero, quédense allá que ya vuelvo. No, caminen a oír el Evangelio. Caminen, nos bautizamos. ¡Qué bendición! No mostraron egoísmo, indiferencia u orgullo ante la presencia de los mensajeros de Dios, sino que los hicieron partícipes a cada uno de la predicación y salvación. ¡Qué bendición poder hacer eso, hermanos! No sintieron temor ante la situación presentada del escándalo que hubo y los riesgos que vendrían, hermanos, porque los iban a perseguir. Como tampoco esperaron que se diera una nueva oportunidad para que fueran a bautizarse o a escuchar el Evangelio. Dejemos para otro día. Otro día los llevo, otro día los invito. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano, dice Isaías 55:6. ¿Qué dice Corintios? 2 Corintios 6:2, ve, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Quitémonos, hermanos, la manía, quitémonos esas palabras de la boca de decir en el tiempo de Dios. Para algunas cosas sí, para las salvaciones ya. ¿Por qué? Porque Él viene. Ya no podemos decir en el tiempo de Dios mi marido va a ir, mi esposa, en el tiempo de Dios, hermano, Él está ahí. Dios sabrá en su tiempo. Hace poco me encontré con una señora que llevaba más de 60 años en la iglesia, murió hace unos meses, murió este año, y me la encontré y la saludé y por fin se acordó de mí, de mi mamá y todo. Y le dije, ¿qué más de sus hijos? Dijo, ellos son salvos, porque hay una promesa. El Señor dice, cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Así no vayan a la iglesia, hermano, ellos son salvos porque hay promesa. Y hay gente que está viviendo esa promesa. Eso no fue una promesa. Eso fue una respuesta de Pablo o de Silas al carcelero. Pero fue toda su familia. Si no van, no hay salvación. Y muchas mamás y muchos papás están en la iglesia equivocados creyendo que porque están allá orando por sus hijos se van a salvar. Por ahí no es, hermanos, porque es personal. Dice la Biblia en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel, no todos aquellos, todo aquel, porque es individual. Es personal la salvación. Por más que seamos creyentes, nuestros hijos deben dar ese paso de fe y recibir a Jesucristo con la obra que hizo en el Calvario. De lo contrario, no hay salvación. Algunos padres creemos que por ser cristianos o ir a la iglesia, nuestros hijos y familiares tienen por derecho propio el tiquete de entrada al cielo. No, como yo voy a la iglesia, ellos se van a salvar. Tranquilo, hermano, que hay promesa. No. De nada sirve tener hijos, parejas o familiares simpatizantes del Evangelio, que les gusta la oración, la lectura bíblica o simplemente visitar la iglesia. Eso no salva, porque van a la iglesia de visita, no porque les nazca de corazón. Son simpatizantes y el cielo no va a tener simpatizantes. El cielo va a tener creyentes. Eso dice la Biblia.
todo el que cree, no el que simpatice o al que le guste. No, hermanos, es el que cree, será salvo. Cuando el carcelero escuchó, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, invitó a su familia a participar personalmente de la predicación y luego del bautismo. Caminen a ver. Los llevó, los invitó, como haya sido, pero lo acompañaron o se le pegaron. Buen testimonio. Vamos donde vaya nuestro patrón, nuestro papá, nuestro tío, nuestro abuelito. Camine, vamos. Y fueron. Vea, se bautizaron todos. Es decir, esa oferta de salvación se cumplió esa misma noche en el carcelero y toda su familia. Esas palabras, tú y tu casa serás salvo, se cumplieron esa noche. Y se cumplen esta noche, o este domingo, o este día, si la familia toda escucha y acepta. No porque uno solo vaya, sino la familia, cada uno, si lo hace, pues hay salvación, acepta el mensaje del Salvador. Y sucederá, ¿no? Anteriormente, y sucederá lo mismo si nuestra familia oye y acepta el mensaje salvador. Si no lo oye y no lo acepta, o si lo oye y no lo acepta, no pasa nada. Si mostramos obediencia a la palabra de Dios y amor por nuestros seres queridos, no estaremos tranquilos hasta que cada uno acepte la obra de Jesucristo en el Calvario. Si yo amo a mi familia, nunca voy a estar tranquilo hasta que no oigan de Cristo. Nunca voy a dormir tranquilo. Nunca voy a dejar de orar y de buscar la oportunidad de que ellos conozcan de Cristo. No voy a estar tranquilo, hermanos, hasta que ellos no escuchen de Cristo, hermanos. Qué bendición poder hacer eso, hermanos. Si mostramos obediencia a la palabra de Dios y amor por nuestros seres queridos, no estaremos tranquilos hasta que cada uno acepte la obra de Jesucristo en el Calvario. Yo no sé si usted tiene su esposa, su esposo, su hijo, su nieto, su bisnieto, su ser querido, su papá, su mamá, que no ha recibido la salvación a través de Jesucristo, hermanos. No le dé tiempo a eso. Mire que en cualquier momento se van. Y qué bueno que se vayan con la salvación. No sabemos quién se va primero. No sabemos si Jesucristo venga hoy a llevar su iglesia. Y nosotros estamos listos. Nuestra familia está lista o no. Solo Dios lo sabe, ¿no? Pero nosotros también. Porque si no les hemos predicado, nosotros lo sabemos. No hay que forzarlos. Todos los podemos entrar del pelo, hermanos. Es el Espíritu Santo el que hace la obra. Nosotros sembramos la palabra y el Señor es el que da el crecimiento. Compartamos el Evangelio. Vea pues, hermanos, Lidia se salvó con su familia. Una vendedora de púrpura sabía de Dios, pero no tenía la salvación. Un carcelero malo, truán, perverso, se salvó. No hay excepción de personas. Una joven quedó libre del demonio, hermanos. Hay salvación para todos. En la iglesia hay cabida para todos. ¿Qué debemos hacer? Predicar el Evangelio para honra y gloria de Dios. Amén. No nos podemos ir solos. ¿Nuestra familia qué? Que el Señor nos ayude, hermanos. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por esta preciosa mañana. Honra y gloria sea para ti, Señor. Coloca todo esto que hemos hablado en nuestro corazón. Aplica esta palabra, te lo suplicamos, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra alma, para sentir compasión por aquellos que no son salvos, empezando por nuestra familia. Ayúdanos, Señor, a tener sabiduría, prudencia y valor de nuevo para predicar tu palabra, con toda mansedumbre, Señor, pero que lo hagamos para la honra y la gloria tuya, porque tú estás dispuesto a salvar a todo el que se acerque a ti, y nosotros somos responsables de nuestra casa, de nuestro Jerusalén, y después alrededor nuestro, Padre Santo. Ayúdanos a hacerlo en nuestra casa y ayúdanos a salir a otras partes también, a compartir esta palabra. Te lo agradecemos, Dios del cielo. En Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén. Aleluya.